Un amplio sector de la economía se está viendo, digamos que, privilegiado por lo que está ocurriendo en medio de esta crisis. Otro tanto o mucho no lo está sintiendo de la misma manera, pero los ciudadanos, ¿qué están comprando? ¿Cuáles son los comportamientos, las preferencias, las razones que están llevando a la gente a ir a las tiendas, ir a los supermercados o inclusive optar por el servicio a domicilio? Pues vamos a hablar de eso con un estudio que ha hecho una prestigiosa firma que analiza y precisamente mide ese tipo de comportamientos del consumidor colombiano, y lo ha hecho en este periodo de crisis. Nos conectamos a esta hora de la mañana con Camilo Herrera, quien es el director de Radar, la firma que hace este tipo de análisis, y haciendo trabajo en casa, haciendo tablero en casa también. Vamos a echar lápiz. Camilo, ¿qué tal? Buenos días. Juan Diego, muy buenos días a usted y a toda la audiencia. Empecemos hablando del primer punto. Tiene que ver con un indicador que muestra que por lo menos el 70% de las personas han optado en nuestro país durante estos momentos de crisis por comprar o lo mismo o mucho más de lo que necesitaban. ¿Qué indica eso? Juan Diego, esto lo que muestra es que, como ya todos lo sabemos, la gente está haciendo compras anticipadas para abastecerse. Es decir, ante el miedo de no poder salir a comprar, la gente está saliendo a comprar antes de lo que necesita, lo cual sin duda es una estrategia interesante, pero causa unos riesgos importantes dentro del gasto del hogar. ¿Eso puede implicar qué tipo de golpe para el bolsillo? A ver, dentro del bolsillo de un hogar, más o menos el hecho de quedarse en casa significa que ahorramos cerca de un 10% al mes, porque no estamos pagando transportes, porque no estamos comiendo por fuera de la casa, porque no vamos a cine, hay una cantidad de gastos que efectivamente se recortan. Pero ese mayor gasto que estamos haciendo, que se da mayormente en el tema de medicamentos, en el tema de desinfectantes, en el tema de jabones, particularmente con crecimientos realmente importantes y muy grandes del gasto de los hogares, hacen que la gente esté haciendo un gasto anticipado, haciendo que las compras en abril no necesariamente vayan a ser tan fácil por los hogares, para los hogares, porque se quedaron sin una parte de plata que van a necesitar para el siguiente mes y posiblemente para unas semanas después. Parece una obviedad, según este estudio, que indica que el 70% de los compradores optaron preferiblemente por consumir o comprar alcohol, cloro, jabón, productos de aseo. Eso implica, según su lectura, que la gente compró más cosas de aseo que de pronto comida. No, claramente siguen comprando comida y el comportamiento lo que pasa es que cambió. Antes no comprábamos tanto alcohol, no comprábamos tantos desinfectantes. De hecho, en muchos hogares colombianos el alcohol no era parte de la canasta básica ni el desinfectante mucho menos. Si a eso le metemos tapabocas y otros elementos que han cogido mucha fuerza dentro del mercado, pues claramente eso no está en el mercado diario de los hogares colombianos y mucho menos en clase media o clase baja. Pero ante todo lo que está ocurriendo por el tema del virus y la necesidad de la prevención, la canasta de los hogares comienza a transformarse. Se ha modificado también por fuerza mayor, las circunstancias mismas lo han indicado así, que se cambien los canales de compra. Vemos, según sus resultados, que la gente ha optado mucho más por el domicilio, pero más que, por ejemplo, haciendo compras por teléfono, usando las plataformas tecnológicas, las apps, ¿cierto? Sí, claramente lo que nosotros hemos visto y digamos midiendo mucho tiempo antes de la crisis que nos permite comparar qué está pasando es más o menos 3 de cada 7 hogares piden un domicilio el día anterior. De esos 30 de cada 100 hogares, más o menos el 70-75% lo hacían de manera telefónica, porque el teléfono aún sigue siendo un elemento muy importante para pedir domicilios. Pero en las últimas 3 semanas, el tema de las aplicaciones ha crecido de una manera muy importante, no solo las plataformas que todos conocemos y que comúnmente usamos, sino unas nuevas plataformas que comienzan a aparecer y consolidarse, inclusive la solicitud de domicilios por WhatsApp, que empieza a convertirse en un elemento estratégico para la tienda de barrio y pequeños negocios. La gente está pidiendo comida, comprando también productos de aseo, pero ¿qué otro sector de la economía a través de estos canales de compra también se han visto beneficiados? A ver, nosotros hemos visto crecimientos con mucha fuerza en el tema de mantenimiento del hogar
y el tema de salud, como usted ya lo ha mencionado, pero vemos, por ejemplo, cosas que esperábamos que tuvieran caídas más grandes y esas caídas no se han dado, particularmente entretenimiento. Históricamente, en los últimos años, el gasto en entretenimiento en Colombia ha crecido mucho. Yo creo que los cinemas es uno de los grandes, una de las grandes expresiones de ese tema. Pero el colombiano ha tenido la estrategia, y muy inteligente y sana por lo demás, de mantener algunos de sus gastos de entretenimiento para poder estar en esta estancia en casa, poder de alguna manera compartir con la familia y encontrar un mecanismo para hacer que las cosas sean más sencillas. Claro, vemos que también la gente ha optado por invertir mucho en salud, por obvias razones, pero también este sector, uno ve mucha publicidad donde invitan a la gente a hacerse a planes, por ejemplo, de medicina prepagada o de todo tipo de productos de salud o de aseo que han aprovechado las circunstancias. Puede que sí, pero en este caso la medición no incluye ese tipo de cosas. La canasta de salud se refiere mayormente a medicamentos, el tema de servicios hospitalarios y de exámenes. Entonces, digamos que ese tipo de fenómeno publicitario que puede estar pasando en el mercado no queda medido dentro del estudio, porque lo importante del estudio es realmente la gente en qué está gastando, no tanto la presión de la publicidad o las oportunidades de negocios que se gesten en el mercado, sino cómo los hogares han tenido que distribuir su bolsillo ante un efecto tan extraordinario como este. ¿Sabe qué me llama la atención como parte de este estudio? Que contrariamente a la tendencia, la ciudad de Medellín usó menos los domicilios que en otras ciudades. ¿Cómo analizar ese fenómeno? No, y no solo menos que otras ciudades, lo usó menos que hace un año. Para nosotros aún es un interrogante, no hemos terminado de entenderlo, lo estamos siguiendo en el detalle del día a día, pero sí, lo que parece estarse explicando es que cada vez hay menos llamadas telefónicas en Medellín y hay un crecimiento de las aplicaciones con mucha fuerza. Claramente hay que entender que Medellín es una ciudad que tiene comportamientos culturales particulares diferentes al resto de las ciudades. Su tamaño de ciudad no es tan grande como puede ser la de Bogotá, y eso hace que las decisiones de compra de los hogares estén más focalizadas en otros canales de compra, pero claramente esto puede comenzar a crecer desde el próximo mes. ¿La gente está comprando más cosas que verdaderamente necesita? No, yo diría que la gente lo que está es cambiando su estructura de gasto. La gente antes iba a cine, iba a restaurantes, pagaba gasolina del carro, pagaba una cantidad de cosas, y al no estar haciendo eso está redefiniendo su gasto y obviamente focalizándolo en un tema de necesito alimentos por si no puedo salir de la casa, necesito medicamentos y necesito elementos de protección y desinfección, que digamos son los grandes jugadores nuevos en la canasta, que esto no está ocurriendo en Colombia, sino lo puede ver uno en otros países de la región. A su juicio, lo que ha pasado en este periodo también ha demostrado un duro golpe para el bolsillo porque aumentaron los precios y de pronto eso va a repercutir en la inflación. Sí, claramente el tema de inflación es un reto, y es un reto grande. Tenemos que esperar a que salgan publicadas las cifras oficiales de precios del DANE, como es lógico, pero en la evidencia que ha surgido, el fenómeno de un exceso de demanda sobre los productos hace que los precios suban inevitablemente, y eso ha afectado a categorías muy importantes como la papa, el arroz, algunas de las verduras, y también este tema de medicamentos, y mayormente no tanto medicamentos como el tema de elementos de desinfección, el tema de geles antibacteriales y este tipo de elementos que al haber muy pocos en el mercado y mucha gente queriéndolos comprar, ha causado un fenómeno de precios hacia arriba, que son un reto grande para el mercado, y afortunadamente ya empezaron a salir medidas del gobierno para comenzar a regular las dinámicas de precios en esta categoría. Esta encuesta, esta medición la hicieron ustedes específicamente en este lapso, en este periodo de crisis. No, esta medición la venimos haciendo día a día desde hace más de 10 años, por eso podemos tener más o menos el histórico de la película de lo que está pasando, donde en este momento, como bien lo mencionaba usted, ese 70-67% de los hogares que están comprando más de lo que compraban el mes anterior, es un dato relativamente bueno, y lentamente este dato se va a ir reduciendo en el tiempo, y esperemos que no lleguemos a las cifras que vimos en 2015, donde solamente el 18 o 20% de los hogares informaban que compraban más que el mes anterior, es decir, el 80% de los hogares informaban que compraban menos que el mes anterior. No puede interpretarse que la gente compró más y el próximo mes va a comprar menos porque el gasto, pues, o el consumo no es igual, no es equivalente.
Claro, hay que interpretarlo en dos maneras, usted tiene toda la razón en su pregunta, y es, uno, marzo no es igual a abril, y abril teniendo Semana Santa tiende a tener un comportamiento distinto de gasto. Históricamente abril es el mes de menor gasto de los hogares en Colombia, entonces sabemos que seguramente la gente va a comprar menos en abril que en marzo, y eso no nos asusta. Pero el hecho de que la gente no salga de la casa y que esté reestructurando su canasta de gasto, sí claramente va a hacer que este gasto sea menor de lo que estamos esperando para el mes de abril. Lo que es importante es que ese gasto sea menor para que los hogares puedan tener un ahorro en momentos difíciles y retadores como los que se nos vienen y podamos de una u otra manera organizar las finanzas del hogar para las próximas semanas que vienen, sobre todo en los hogares donde el tema de los ingresos se va a complicar, como seguramente va a pasar desafortunadamente en muchos hogares colombianos. Es Camilo Herrera, director de la firma Radar, que ha hecho este diagnóstico, esta evaluación de el comportamiento y la conducta que han venido realizando los diferentes consumidores colombianos en medio de esta crisis que estamos viviendo y de esta situación de contingencia por el coronavirus. Camilo